Antes de que los dioses olímpicos reinaran sobre el mundo, existía un tiempo de caos y conflicto. Los titanes, hijos de la primera generación de deidades, dominaban el universo con puño de hierro. Pero en la oscuridad de su poderío, se gestaba una rebelión. Una rebelión que cambiaría para siempre el destino de los dioses y de la humanidad. En los albores del tiempo, antes de la existencia de los humanos, los titanes, descendientes de Urano y Gea, gobernaban el cosmos. Esta era una época de grandeza y terror, donde Cronos, el más poderoso de los titanes, asumió el trono tras derrocar a su padre Urano. Cronos, temeroso de una profecía que anunciaba su caída a manos de uno de sus hijos, decidió devorarlos uno a uno al nacer, asegurando que ningún rival surgiera contra él. Pero Rea, su esposa, se negó a perder a todos sus descendientes. Con astucia y desesperación, escondió a su último hijo, Zeus, en una cueva en la isla de Creta, sustituyendo al recién nacido por una piedra envuelta en pañales, la cual Cronos devoró sin sospecha. Zeus creció en secreto, protegido por ninfas y alimentado con la leche de la cabra amaltea. Con el tiempo, el joven dios, consciente de su destino, planeó liberar a sus hermanos y derrocar a su padre. Con la ayuda de Metis, una de las titánides, Zeus engañó a Cronos para que bebiera una poción que lo obligó a vomitar a los hijos que había devorado, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Juntos, estos dioses recién liberados unieron sus fuerzas bajo el liderazgo de Zeus, marcando el inicio de la Gran Guerra, conocida como la Titanomaquia. Durante 10 años, la guerra entre los titanes y los dioses recién liberados arrasó el cosmos. El cielo se oscureció, la tierra tembló y los océanos se alzaron en olas gigantescas. Zeus, con el trueno como su arma, lideró a los olímpicos, mientras que Cronos y los titanes lucharon con furia desatada. En el momento más oscuro, los cíclopes, liberados por Zeus de su prisión en el Tártaro, forjaron las armas de los dioses, el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón, y el casco de invisibilidad para Hades. Con estos poderosos artefactos, los olímpicos finalmente lograron inclinar la balanza a su favor. Con la derrota de Cronos y la caída de los titanes, los olímpicos tomaron el control del universo, estableciendo su morada en el monte Olimpo, desde donde gobernarían sobre dioses y mortales por eones. Con el ascenso de Zeus al trono, se estableció un nuevo orden en el cosmos. Los dioses olímpicos, cada uno con su dominio, gobernaban en armonía, o a veces en rivalidad, vigilando a los mortales y manipulando sus destinos según sus propios designios. Zeus, el rey de los dioses, tomó el control del cielo, Poseidón gobernó los mares, Hades, aunque no residía en el Olimpo, reinaba en el inframundo. Hera se convirtió en la reina de los dioses, protegiendo el matrimonio y la familia. Y así, los dioses olímpicos se convirtieron en las fuerzas fundamentales del universo. El ascenso de los dioses olímpicos no solo cambió el curso de la mitología griega, sino que también dejó una profunda huella en la cultura y la religión de la antigua Grecia. Sus historias, símbolos y templos se convirtieron en pilares de la civilización helénica, influenciando el arte, la literatura y la filosofía. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los mitos de los dioses olímpicos han inspirado a generaciones de artistas, escritores y cineastas. Sus leyendas, llenas de poder, pasión y tragedia, continúan fascinando e influyendo en la cultura popular. Así fue como los dioses olímpicos se alzaron al poder, instaurando un nuevo orden en el cosmos. Sus hazañas y conflictos, sus amores y rivalidades, resuenan a lo largo de los siglos, recordándonos que, aunque inmortales, estos dioses compartían nuestras mismas pasiones y debilidades. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos sobre mitología y cultura antigua. En lo alto del cielo, más allá de las nubes y del alcance de los mortales, se erige una montaña sagrada, inalcanzable, llena de misterio y poder. Es el monte Olimpo, la morada de los dioses griegos, donde 12 de las deidades más poderosas reinan sobre el destino del mundo. Nuestra historia comienza con Zeus, el rey de los dioses, el que gobierna con el rayo en mano y decide el destino de dioses y mortales. Hijo del titán Cronos y la titánide Rea, Zeus fue salvado por su madre de ser devorado, y cuando creció, lideró una rebelión contra su propio padre. Con su victoria, Zeus liberó a sus hermanos y tomó su lugar en el trono del Olimpo. Desde su majestuoso trono, Zeus domina el cielo y la tierra, con su mirada siempre vigilante y su justicia inquebrantable.
Pero no te dejes engañar por su imponente figura, pues Zeus también es conocido por su astucia y sus aventuras románticas. A su lado está Hera, su esposa y hermana, la reina de los dioses. Hera es la diosa del matrimonio y la familia, pero también es conocida por su carácter implacable y celoso. En el Olimpo, su presencia es majestuosa, envuelta en un manto de poder y dignidad. Sin embargo, debajo de esa fachada real, Hera alberga un resentimiento profundo por las infidelidades de Zeus. Sus venganzas son legendarias, especialmente contra las amantes y los hijos ilegítimos de su esposo. Pero, a pesar de sus defectos, Hera es una figura de poder y respeto, la madre protectora de la familia y el hogar. Descendamos ahora al reino de los mares, donde Poseidón, hermano de Zeus, gobierna con un tridente que puede provocar terremotos y levantar gigantescas olas. Poseidón es el dios de los océanos, los caballos y los terremotos. Su temperamento es tan impredecible como las aguas que domina, y su ira ha sacudido los cimientos de la tierra misma. Aunque es un dios poderoso, también es caprichoso, y su amor por la belleza lo ha llevado a numerosas aventuras, algunas de las cuales han dejado una marca imborrable en el mundo de los hombres. En el monte Olimpo, entre las figuras de gran poder y majestuosidad, se encuentra Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad. Hermana de Zeus, Deméter es la encargada de garantizar la abundancia de las cosechas y el crecimiento de los campos. Su presencia es vital para la vida en la tierra, ya que sin ella, la humanidad no podría prosperar ni sobrevivir. Con su corona de espigas y su manto de la naturaleza, Deméter se asegura de que la tierra sea fértil y generosa. Deméter no solo es la protectora de la agricultura, sino también de los ciclos de la vida y la muerte, el equilibrio entre la oscuridad y la luz. Su influencia es fundamental para la existencia misma, recordándonos la conexión intrínseca entre la vida, la naturaleza y el amor maternal. Atenea, nacida de la frente de Zeus, es la diosa de la sabiduría, la estrategia militar y las artes. En el Olimpo, su intelecto es tan afilado como su lanza, y su belleza es tan serena como su presencia. Atenea es la protectora de la ciudad de Atenas, y su sabiduría ha guiado a héroes y reyes en sus decisiones más cruciales. Pero Atenea no solo es una estratega, es también una guerrera formidable, capaz de enfrentarse a cualquier enemigo con una fría precisión. En cada batalla, en cada consejo, su voz es la de la razón y la justicia. En el Olimpo, el sonido de la lira de Apolo resuena a través de los cielos. Él es el dios de la luz, la música, la poesía y la profecía. Apolo es el epítome de la perfección divina, con una belleza que deslumbraría a cualquier mortal. Sus dones son innumerables, puede sanar con un toque, inspirar con su canto, y prever el futuro con una claridad que solo él posee. Pero no te equivoques, aunque su música es celestial, Apolo es también un arquero temible, cuyas flechas nunca fallan. Su dualidad lo hace uno de los dioses más fascinantes y complejos del Olimpo. A la sombra de los bosques, entre los susurros del viento y el crujir de las hojas, encontramos a Artemisa, la diosa de la caza y la luna. Artemisa, hermana gemela de Apolo, es una cazadora implacable y una protectora de los animales salvajes. Con su arco y flechas de plata, recorre los bosques con su séquito de ninfas, siempre vigilante, siempre independiente. Artemisa es una de las pocas diosas que ha decidido mantenerse virgen, rechazando el amor y la compañía de los hombres. Su fuerza radica en su libertad, y su naturaleza salvaje es un recordatorio de la belleza indomable de la naturaleza. En el campo de batalla, donde la sangre corre como ríos y el clamor de las armas resuena en el aire, Ares se regocija. Él es el dios de la guerra, el caos y la destrucción. Ares no es un estratega como Atenea, él es la encarnación del conflicto puro, la furia y la violencia sin sentido. Sin embargo, su pasión por la batalla lo ha llevado a ser despreciado por muchos, incluso entre los propios dioses. A pesar de esto, Ares es temido por todos, porque donde él aparece, la guerra y la muerte siguen su camino. Pero incluso en medio de la guerra, el amor siempre encuentra un camino. Y ese camino es guiado por Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Nacida de la espuma del mar, Afrodita posee una belleza que eclipsa a todas las demás. Con un solo toque o una mirada, puede hacer que cualquier ser, mortal o inmortal, se enamore perdidamente.
Pero no te dejes engañar por su apariencia. Afrodita también es una maestra de la manipulación, usando su encanto para lograr sus propios fines. En el Olimpo, su influencia es tan poderosa como la de cualquier otro dios. Rápido como el viento, con alas en sus sandalias y en su casco, Hermes es el mensajero de los dioses. Pero Hermes es mucho más que eso, es el dios de los viajeros, los ladrones y el comercio. Su ingenio y astucia son legendarios, y su habilidad para moverse entre los mundos lo hace indispensable para los dioses. Con su caduceo en mano, Hermes lleva los mensajes de los dioses, guía las almas de los muertos al inframundo, y siempre encuentra tiempo para alguna travesura en el camino. En el corazón del Olimpo, donde el fuego arde eternamente, encontramos a Hestia, la diosa del hogar y la familia. Hestia es la más tranquila de todos los dioses, prefiriendo la paz y la armonía del hogar a las luchas del mundo exterior. Aunque no es tan conocida como los otros dioses, su papel es fundamental, ella es la que mantiene la llama viva, el símbolo de la unidad y el amor en cada hogar. En un mundo lleno de caos, Hestia es el faro de tranquilidad y constancia. En las profundidades del monte Olimpo, donde las llamas rugen y el metal arde, trabaja Hefesto, el dios del fuego y la forja. Aunque nació cojo y fue arrojado del Olimpo por su propia madre, Hera, Hefesto se convirtió en el artesano supremo, creando armas y artefactos para los dioses. Su fuerza reside no en la violencia, sino en su habilidad para crear lo indestructible. A pesar de su apariencia, Hefesto es un dios lleno de nobleza y dedicación, y su trabajo es la base de muchos de los mitos más grandes de la antigüedad. En este video se muestra que los 12 dioses del Olimpo, quienes dominaban al universo y el mundo, tenían grandes virtudes y divinidad. Pero también mostraban que nada es perfecto y tan grande eran sus poderes como también sus efectos, los cuales los hacían más parecidos a los humanos que divinos. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Hoy nos sumergimos en uno de los mitos más emocionantes y legendarios de la mitología griega, Hércules y sus 12 trabajos. Esta es la historia de un héroe que enfrentó desafíos más allá de la imaginación, pruebas que solo un semidios podría superar. Prepárate para un viaje épico lleno de monstruos, dioses y hazañas increíbles. Hércules, también conocido como Heracles en la mitología griega, es el hijo del poderoso dios Zeus y de una mortal llamada Alcmena. Desde su nacimiento, Hércules fue destinado a la grandeza, pero también a la tragedia. Su fuerza descomunal y su coraje lo convirtieron en el héroe más famoso de la antigüedad, pero su vida estuvo marcada por desafíos que pondrían a prueba incluso a los dioses. El origen de los 12 trabajos de Hércules se remonta a una venganza divina. Hera, la esposa de Zeus, odiaba a Hércules por ser la prueba viviente de la infidelidad de su esposo. En un ataque de celos, Hera volvió loco a Hércules, lo que lo llevó a cometer un acto terrible. Asesinó a su esposa Mégara y a sus hijos. Devastado y en busca de redención, Hércules consultó al oráculo de Delfos, quien le indicó que debía servir al rey Euristeo y cumplir con 12 trabajos imposibles para expiar sus pecados. Los 12 trabajos de Hércules son tareas titánicas, cada una diseñada para ser más peligrosa que la anterior. Vamos a desglosarlos uno por uno. El primer trabajo fue matar al león de Nemea. Hércules debía enfrentarse a un león invencible cuyo pelaje era impenetrable. Con su fuerza, logró estrangular al león y utilizó sus propias garras para cortar su piel, que luego usó como armadura. El segundo trabajo fue enfrentarse a la hidra de Lerna, una serpiente monstruosa con múltiples cabezas. Lo peor era que, por cada cabeza que se cortaba, 2 nuevas crecían en su lugar. Hércules ideó un plan, junto con su sobrino Iolao, cortaba las cabezas y cauterizaba las heridas para evitar que se regeneraran. El tercer trabajo consistió en capturar a la cierva de Cerindia, una cierva sagrada para la diosa Artemisa, con pezuñas de bronce y cuernos de oro. Hércules la persiguió durante un año antes de capturarla sin dañarla, demostrando su gran destreza y respeto por los dioses. El cuarto trabajo fue capturar al jabalí de Erimanto, un jabalí gigante y feroz que aterrorizaba las montañas de Erimanto. Hércules lo atrapó vivo después de una feroz persecución y lo llevó ante el rey Euristeo. El quinto trabajo parecía humillante, limpiar los establos del rey Augías en un solo día. Estos establos no habían sido limpiados en años y contenían miles de cabezas de ganado. Hércules desvió 2 ríos para lavar los establos, demostrando que no había tarea demasiado sucia para él. En el sexto trabajo, Hércules tuvo que enfrentarse a las aves del Estínfalo, aves monstruosas con plumas de bronce que devoraban hombres. Con la ayuda de Atenea,
Hércules usó un par de castañuelas para ahuyentarlas y luego las derribó con su arco y flechas. El séptimo trabajo fue capturar al toro de Creta, un toro descomunal que había sido enviado por el dios Poseidón y que devastaba la isla de Creta. Hércules lo capturó y lo llevó vivo a Euristeo. El octavo trabajo consistió en domar a las yeguas de Diomedes, yeguas que se alimentaban de carne humana y que pertenecían al rey Diomedes. Hércules domó a las yeguas alimentándolas con el propio Diomedes y luego las llevó de regreso a Euristeo. El noveno trabajo fue obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, cuyo cinturón era un símbolo de su poder. Hércules obtuvo el cinturón mediante la diplomacia, pero un engaño de Hera provocó una batalla, y finalmente, Hércules tuvo que luchar para obtenerlo. En el décimo trabajo, Hércules debía capturar los bueyes de Gerión, un gigante de 3 cuerpos que custodiaba un rebaño de bueyes rojos. Hércules mató a Gerión y llevó los bueyes de vuelta a Euristeo tras un largo viaje. El undécimo trabajo consistió en robar las manzanas de las Hespérides, manzanas doradas que eran un regalo de bodas de Hera y estaban custodiadas por un dragón inmortal. Hércules obtuvo la ayuda de Atlas para conseguir las manzanas, engañándolo para que sostuviera de nuevo el cielo. Finalmente, el duodécimo trabajo fue el más temible, capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del inframundo, sin usar armas. Hércules viajó al inframundo, y con su fuerza sobrehumana, logró someter a Cerbero y llevarlo ante Euristeo, completando así su penitencia. Con la finalización de los 12 trabajos, Hércules logró expiar sus pecados y se convirtió en un símbolo eterno de fuerza, coraje y redención. Su legado vive en innumerables historias, inspirando a generaciones a enfrentarse a sus propios desafíos con valentía y determinación. La historia de Hércules nos muestra que incluso los más grandes héroes enfrentan obstáculos, y que, a través de la perseverancia, es posible superar lo imposible. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias épicas. Nos vemos en la próxima aventura. Imagina un tiempo antiguo, donde los dioses caminaban entre los hombres y los héroes se forjaban en la batalla. En este mundo vivía Perseo, un joven destinado a la grandeza. Pero su aventura más grande comenzó cuando recibió una misión imposible, enfrentarse a Medusa, la gorgona cuyo solo mirar transformaba a los valientes en piedra. Pero antes de embarcarse en su aventura con Medusa, la vida de Perseo estuvo marcada por eventos extraordinarios que forjaron su destino como héroe. Perseo era hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Dánae, una princesa mortal. La historia de su concepción es tan mítica como su vida. Acrisio, el rey de Argos y abuelo de Perseo, recibió un oráculo que predijo que sería asesinado por su nieto. Temeroso, encerró a su hija Dánae en una torre de bronce para evitar que tuviera hijos. Sin embargo, Zeus, enamorado de Dánae, se transformó en una lluvia de oro que cayó en la torre, y de esta unión nació Perseo. Al enterarse del nacimiento de Perseo, Acrisio, en lugar de matarlo directamente, decidió sellar a Dánae y al bebé en un cofre de madera y arrojarlos al mar, esperando que murieran. Pero el destino tenía otros planes. El cofre fue llevado por las olas hasta la isla de Sérifos, donde fue encontrado por el pescador Dictys, quien los acogió y los crió como su propia familia. Perseo creció en Sérifos bajo la protección de Dictys, pero pronto se encontró en peligro nuevamente. El rey Polidectes, hermano de Dictys, se enamoró de Dánae, pero Perseo, ya un joven fuerte y valiente, protegía a su madre. Para deshacerse de Perseo, Polidectes ideó un plan, organizó un banquete y pidió a cada invitado que le ofreciera un regalo. Cuando Perseo, sin recursos, no pudo hacerlo, Polidectes lo desafió a traerle la cabeza de Medusa, una misión que parecía una sentencia de muerte. Antes de partir, Perseo recibió la ayuda de los dioses. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, le ofreció su escudo, brillante como un espejo. Hermes, el mensajero de los dioses, le dio una espada afilada y lo guió hacia las grayas, 3 ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente. Perseo, con astucia, las obligó a revelar la ubicación de las Hespérides, guardianas de objetos mágicos necesarios para su misión, una bolsa mágica para contener la cabeza de Medusa, unas sandalias aladas que le permitirían volar y el casco de Hades, que le concede la invisibilidad. Con estos dones divinos y el conocimiento adquirido, Perseo estaba preparado para enfrentar a Medusa. Su valentía, ingenio y determinación serían puestos a prueba en la que sería la aventura que lo consagraría como uno de los héroes más grandes de la mitología griega.
El aire estaba tenso, cargado con el susurro del peligro. Perseo avanzaba, cada paso lo acercaba más al monstruo. Y entonces, lo vio. Reflejada en el escudo, la figura de Medusa. Su cabello de serpiente siseaba, buscando una víctima. Pero Perseo fue más rápido. Con un grito de guerra, levantó su espada y, en un solo golpe certero, decapitó a la gorgona. Su cabeza cayó, y en el mismo instante, de la sangre derramada nacieron el majestuoso Pegaso y el gigante Crisaor. La misión estaba cumplida, pero la aventura de Perseo no terminó allí. Regresó triunfante, llevando la cabeza de Medusa como trofeo. Nadie más en la tierra poseía un arma tan poderosa, un símbolo de victoria sobre lo imposible. Incluso los dioses lo miraban con respeto, sabiendo que había demostrado un coraje que pocos podían igualar. Así, Perseo se convirtió en una leyenda, su nombre escrito en las estrellas para que todos lo recordaran. Esta es la historia del héroe que se atrevió a desafiar a la muerte y salió victorioso, dejando un legado que viviría para siempre. Desde los rincones más oscuros de la mitología griega, surge una figura envuelta en misterio, tragedia y terror. Medusa. Su nombre resuena en las páginas de los antiguos textos y en las leyendas que se han transmitido a lo largo de los siglos. ¿Pero quién fue realmente Medusa? ¿Era simplemente un monstruo condenado, o su historia revela algo mucho más profundo sobre los antiguos griegos y su visión del mundo? Medusa no siempre fue el ser temido con cabellos de serpiente y una mirada mortal. Antes de convertirse en la criatura que todos conocemos, Medusa era una mujer de extraordinaria belleza. Según algunos relatos, era la más hermosa de 3 hermanas conocidas como las Gorgonas, hijas de Forcis y Ceto, 2 deidades marinas primordiales. A diferencia de sus hermanas, Esteno y Euríale, Medusa era mortal, y su belleza no tenía comparación en la tierra o el Olimpo. En muchas versiones del mito, Medusa servía como sacerdotisa en el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Devota y pura, Medusa representaba todo lo que era digno ante los ojos de los dioses. Sin embargo, su destino trágico estaba sellado desde el momento en que su belleza llamó la atención de uno de los seres más poderosos y temidos del Olimpo, Poseidón. El punto culminante en la vida de Medusa se produjo cuando Poseidón, dios del mar, se fijó en ella. En su deseo incontrolable, Poseidón la violó en el sagrado templo de Atenea. Este acto profanó el templo y desató la ira de la diosa. Pero en lugar de castigar a Poseidón, Atenea dirigió su furia hacia Medusa. Este es uno de los elementos más intrigantes y perturbadores de la historia. ¿Por qué Atenea, una diosa que valoraba la justicia, castigó a Medusa, una víctima? Algunos estudiosos sugieren que esta decisión refleja las complejas actitudes hacia la violación y la culpabilidad en la sociedad griega antigua. Medusa, siendo una mujer mortal, estaba a merced de los dioses y, en última instancia, fue castigada por un crimen que no cometió. El castigo de Atenea fue severo y definitivo. La belleza de Medusa fue transformada en horror. Sus cabellos se convirtieron en serpientes vivas y cualquiera que la mirara directamente a los ojos se convertía en piedra. Medusa, quien una vez fue admirada y amada, ahora se convirtió en una criatura temida y despreciada. Fue exiliada a los rincones más remotos de la tierra, donde viviría en soledad y temor perpetuo. Para entender completamente a Medusa, es importante también comprender a sus hermanas, Esteno y Euríale. A diferencia de Medusa, ellas eran inmortales y compartían con ella muchos de los rasgos monstruosos, incluidos los cabellos de serpiente y la capacidad de petrificar a quienes las miraban. Sin embargo, las versiones del mito varían en cuanto a cómo se relacionaban las hermanas. En algunos relatos, las gorgonas vivían juntas, protegiéndose mutuamente y compartiendo su destino de horror. En otros, Medusa se ve más como una figura aislada, cuyo sufrimiento es único debido a su mortalidad. Lo que es innegable es que, juntas, las gorgonas representan una trifecta de poder y maldición. Sus figuras monstruosas simbolizan el temor a lo desconocido y lo incontrolable. En la mitología griega, los monstruos como las gorgonas a menudo representaban los límites del mundo civilizado, los espacios donde las reglas de los dioses y los hombres no se aplicaban. La historia de Medusa no estaría completa sin mencionar a Perseo, el héroe que la derrotó.
Perseo, hijo de Zeus y Dánae, recibió la tarea de capturar la cabeza de Medusa como parte de una serie de desafíos imposibles que le impuso el rey Polidectes. Armado con la ayuda de los dioses, un escudo brillante de Atenea, una espada de Hermes y las sandalias aladas, Perseo emprendió su búsqueda. Uno de los elementos más fascinantes de esta historia es cómo Perseo logró derrotar a Medusa sin mirarla directamente. Utilizando el reflejo de su escudo como un espejo, evitó su mirada petrificante y logró decapitarla mientras dormía. Este acto de ingenio y valentía lo consagró como uno de los grandes héroes de la mitología griega. Sin embargo, la muerte de Medusa no fue el final de su historia. Incluso después de ser decapitada, su cabeza conservó su poder mortal. Perseo utilizó la cabeza de Medusa en varias ocasiones para derrotar a sus enemigos, convirtiendo a muchos en piedra. Finalmente, ofreció la cabeza a Atenea, quien la colocó en su escudo, el famoso égida, como símbolo de su poder. Uno de los detalles más sorprendentes del mito de Medusa es lo que ocurrió inmediatamente después de su muerte. De su cuello decapitado nacieron dos figuras mitológicas importantes, Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un gigante armado con una espada dorada. Estos seres surgieron como resultado de la unión de Medusa con Poseidón, revelando que, incluso en la muerte, Medusa seguía siendo un vínculo entre el mundo divino y el mortal. Pegaso, en particular, se convirtió en una figura icónica en la mitología griega, símbolo de la libertad y el poder. Su nacimiento de Medusa añade otra capa de complejidad a su mito, sugiriendo que, aunque condenada como un monstruo, Medusa también era una fuente de vida y creación. A lo largo de los siglos, la figura de Medusa ha sido reinterpretada de muchas maneras diferentes. En la antigua Grecia, era vista principalmente como un monstruo, una advertencia sobre el poder destructivo de la feminidad descontrolada. Su figura adornaba escudos y templos, no solo como una advertencia, sino también como un talismán protector. El mito de Medusa ha perdurado a lo largo del tiempo, no solo en la mitología griega, sino en el arte, la literatura y la cultura popular. Su imagen ha sido reinterpretada por artistas, escritores y cineastas, quienes han encontrado en su figura una fuente inagotable de inspiración. Hoy en día, Medusa sigue siendo una figura prominente en la cultura popular, apareciendo en películas y libros. Su historia sigue resonando porque toca temas universales: la injusticia, la venganza, la transformación y el poder. La historia de Medusa es una de las más fascinantes y complejas de la mitología griega. A través de su transformación de una hermosa sacerdotisa a un monstruo temido, su mito explora las profundas tensiones entre lo mortal y lo divino, lo bello y lo horripilante, lo justo y lo injusto. En el campo de batalla, donde los héroes forjan su leyenda y el destino de los imperios se decide, surge la figura de un hombre que se convierte en mito. Su nombre es Aquiles, el guerrero invencible cuya furia y valor resonaron en los muros de Troya. Hoy, desentrañaremos la historia de este héroe inmortal, cuyo legado ha perdurado a través de los siglos. La historia de Aquiles comienza mucho antes de que pusiera un pie en Troya. Nació como fruto de la unión entre Peleo, rey de los Mirmidones, y Tetis, una ninfa marina con el poder de cambiar de forma. Se dice que, en un intento por hacer a su hijo invulnerable, Tetis sumergió a Aquiles en las aguas del río Estigio, pero lo sostuvo por el talón, el único punto débil que le quedaría. Desde joven, Aquiles mostró una fuerza y un talento sin igual. Fue entrenado por el centauro Quirón, quien le enseñó el arte de la guerra y la medicina. A pesar de su juventud, la sombra del destino ya lo seguía, presagiando la grandeza y la tragedia que lo esperaban. La guerra de Troya, una de las guerras más famosas de la mitología griega, fue el escenario donde Aquiles brilló como el guerrero más temido. Luchando bajo la bandera de los aqueos, Aquiles y sus mirmidones se convirtieron en la fuerza más poderosa en el campo de batalla. Sin embargo, no fue solo su fuerza lo que definió a Aquiles, sino también su temperamento. La disputa con Agamenón, líder de los griegos, llevó a Aquiles a retirarse del combate, una decisión que casi cuesta la victoria a los aqueos. La ira de Aquiles, como fue conocida, es uno de los temas centrales en la Ilíada de Homero, mostrando cómo el orgullo y la cólera del héroe cambiaron el curso de la guerra. La muerte de Patroclo, su querido amigo y compañero de armas, marcó el punto de inflexión para Aquiles. Cegado por el dolor y la ira, Aquiles volvió al campo de batalla con una furia imparable.
Su objetivo, vengar a Patroclo enfrentándose al mayor guerrero troyano, Héctor. El duelo entre Aquiles y Héctor es uno de los momentos más dramáticos de la guerra de Troya. Frente a las murallas de la ciudad, ambos guerreros se enfrentaron en un combate mortal. Héctor, consciente de su destino, luchó con valentía, pero fue Aquiles quien prevaleció, arrastrando el cuerpo del príncipe troyano alrededor de las murallas como muestra de su triunfo. Pero incluso los más grandes héroes tienen un punto débil. En el mito, Aquiles encontró su fin a manos de París, quien con la ayuda del dios Apolo, lanzó una flecha que golpeó el único punto vulnerable del héroe, su talón. Así cayó Aquiles, no por la fuerza de un guerrero, sino por un golpe de la mano del destino. El legado de Aquiles no murió con él. Su nombre ha perdurado como símbolo de valentía, invulnerabilidad y, paradójicamente, vulnerabilidad humana. Es el héroe que luchó contra su destino, y en el proceso, se convirtió en inmortal en la memoria de la humanidad. La historia de Aquiles nos recuerda que incluso los más poderosos tienen sus debilidades, y que es precisamente en esa mezcla de fuerza y fragilidad donde reside la verdadera grandeza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Aquiles. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre mitología y héroes legendarios. ¡Hasta la próxima! Troya, la ciudad legendaria, ha sido un símbolo de poder, tragedia y misterio durante milenios. Conocida por su imponente muralla, sus héroes inmortales, y la guerra épica que inspiró una de las obras literarias más grandes de la historia, la Ilíada de Homero. Pero, ¿cuánto de lo que sabemos sobre Troya es mito, y cuánto es realidad? ¿Qué misterio se esconde esta ciudad perdida en las arenas del tiempo? Desde su mención en los poemas épicos hasta su redescubrimiento en el siglo XIX, Troya ha capturado la imaginación de exploradores, historiadores y arqueólogos por igual. En este vídeo, exploraremos la historia de Troya, investigaremos los enigmas que rodean sus ruinas, y trataremos de desentrañar los misterios sin resolver que aún hoy en día envuelven a esta enigmática ciudad. La historia de Troya está profundamente entrelazada con la mitología griega. Según los relatos antiguos, Troya fue el escenario de una de las guerras más épicas jamás contadas, una guerra que se originó por el rapto de Helena, la mujer más hermosa del mundo. Helena, la esposa de Menelao, rey de Esparta, fue llevada a Troya por París, príncipe troyano, desencadenando así una guerra que duraría 10 largos años. Las descripciones de la guerra, los héroes que la protagonizaron, y el famoso caballo de Troya han perdurado en la memoria colectiva durante siglos. Sin embargo, más allá de los relatos poéticos de Homero, ¿cuál es la verdad histórica detrás de la guerra de Troya? Los antiguos griegos creían que Troya realmente existió, pero durante siglos se pensó que era solo una leyenda. Todo cambió en el siglo XIX cuando el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, movido por su obsesión con los textos de Homero, emprendió una búsqueda para encontrar la verdadera Troya. En 1871, Schliemann comenzó sus excavaciones en un lugar llamado Hisarlik, en lo que hoy es la actual Turquía. Después de años de trabajo, Schliemann afirmó haber encontrado las ruinas de Troya, desenterrando lo que creía que eran los restos de la ciudad descrita por Homero. Sin embargo, las ruinas que descubrió Schliemann levantaron más preguntas que respuestas. Bajo la colina de Hisarlik, Schliemann encontró múltiples capas de asentamientos, uno sobre otro, lo que indicaba que la ciudad había sido destruida y reconstruida muchas veces a lo largo de los siglos. Cada una de estas capas contaba una historia diferente, con vestigios de diferentes civilizaciones que habían habitado el lugar en distintos periodos de tiempo. El descubrimiento de Schliemann fue un hito en la arqueología, pero también dio lugar a un enigma que persiste hasta el día de hoy. ¿Cuál de las 9 capas de Troya corresponde a la ciudad descrita por Homero en la Ilíada? Esta pregunta ha dividido a los arqueólogos y ha dado lugar a numerosos debates y teorías. La capa más relevante para la mayoría de los investigadores es la conocida como Troya 7, que parece haber sido destruida por un incendio alrededor del siglo XIII a.C., un periodo que coincide con la datación tradicional de la guerra de Troya. Sin embargo, la evidencia es contradictoria. Aunque se han encontrado restos de armas y signos de destrucción violenta, la falta de inscripciones o documentos contemporáneos dificulta la confirmación de que esta sea la Troya homérica. Además, algunas de las capas anteriores, como Troya 6, también muestran signos de gran prosperidad y destrucción, lo que lleva a algunos expertos a creer que la Ilíada podría ser una amalgama de varios eventos históricos, combinados en un solo relato épico. A medida que se profundizan las investigaciones, surgen nuevas preguntas. ¿Era Troya realmente una ciudad tan rica y poderosa como la describen los poemas épicos? Las excavaciones han revelado que Troya era un importante centro comercial, ubicado estratégicamente en la entrada de los Dardanelos, un paso crucial entre Asia y Europa. Su riqueza y ubicación estratégica habrían hecho de Troya un objetivo deseable para los poderosos reinos de la época, lo que podría haber sido la verdadera causa de la guerra. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los habitantes de Troya?
Las excavaciones han sacado a la luz numerosos artefactos, desde cerámicas y armas hasta joyas y objetos de lujo. Estos hallazgos nos ofrecen un vistazo a la vida cotidiana de los troyanos, pero también plantean nuevos misterios. Por ejemplo, la arquitectura de Troya, con sus grandes murallas y sistemas de defensa, sugiere que la ciudad estaba preparada para resistir largos asedios. Sin embargo, la caída de Troya, según el relato homérico, se debió a una ingeniosa estratagema, el famoso caballo de Troya. El caballo de Troya es uno de los aspectos más icónicos y misteriosos de la leyenda. Según la tradición, los griegos, tras 10 años de asedio, fingieron retirarse, dejando un enorme caballo de madera a las puertas de la ciudad como ofrenda a los dioses. Los troyanos, ignorando las advertencias de algunos de sus sabios, llevaron el caballo dentro de la ciudad, solo para descubrir demasiado tarde que estaba lleno de soldados griegos, quienes abrieron las puertas de Troya y permitieron que el ejército griego arrasara la ciudad. Pero, ¿es esta historia verosímil? Muchos historiadores creen que el caballo de Troya podría ser una metáfora o una exageración de un evento real. Algunos sugieren que podría haber sido un ariete o una torre de asedio camuflada, o incluso un terremoto que debilitó las defensas de la ciudad, lo que permitió a los griegos penetrar las murallas. Otra teoría fascinante es la idea de que el caballo era en realidad un barco, ya que los barcos a menudo se describían como caballos del mar en la poesía antigua. Esto podría significar que Troya fue tomada por un ataque naval sorpresa, en lugar de la estratagema del caballo de madera. Además de la verdadera naturaleza del caballo de Troya, otro gran misterio es la causa exacta de la destrucción de la ciudad. Aunque la mayoría de los arqueólogos están de acuerdo en que Troya fue destruida, las causas siguen siendo inciertas. ¿Fue realmente un asedio griego el que acabó con la ciudad, o fueron otras fuerzas, como catástrofes naturales o invasiones de otros pueblos? Las excavaciones recientes han revelado túneles subterráneos y cavernas bajo las ruinas de Troya, lo que sugiere que la ciudad podría haber tenido un sistema de defensa más complejo de lo que se pensaba. Estos descubrimientos han llevado a algunos investigadores a especular que los troyanos podrían haber utilizado estos túneles para escapar durante el asedio, o que podrían haber jugado un papel crucial en la caída de la ciudad. Cada nuevo descubrimiento arqueológico nos acerca más a comprender lo que realmente sucedió en Troya, pero también abre nuevas preguntas. ¿Cómo era la vida cotidiana en Troya? ¿Qué papel jugaron las mujeres en la sociedad troyana? ¿Y qué sucedió con los sobrevivientes después de la caída de la ciudad? A pesar de los numerosos misterios que rodean a Troya, su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia de Troya ha inspirado a escritores, artistas y cineastas, desde la antigüedad hasta nuestros días. Desde la literatura clásica, como la Ilíada de Homero y la Eneida de Virgilio, hasta las adaptaciones cinematográficas modernas, la épica historia de Troya sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. El mito de Troya ha sido reinterpretado en innumerables ocasiones, reflejando los valores y preocupaciones de cada época. En la Edad Media, Troya fue vista como un símbolo de la decadencia moral, mientras que en el Renacimiento, fue admirada como un ejemplo de la grandeza heroica. En el cine moderno, Troya ha sido retratada tanto como un conflicto épico entre civilizaciones como una tragedia humana, donde el destino y las pasiones desatan fuerzas incontrolables. Pero más allá de su impacto cultural, Troya sigue siendo un tema de fascinación académica. Cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada nueva interpretación de los textos antiguos, nos acerca más a entender el verdadero significado de Troya. Para algunos, Troya es un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones, para otros, es un símbolo de resistencia y resiliencia frente a la adversidad. La búsqueda de Troya no es solo una búsqueda arqueológica, sino también una exploración de nuestra propia historia y de los mitos que hemos creado para darle sentido. Troya, con todos sus misterios sin resolver, sigue siendo un espejo en el que vemos reflejadas nuestras propias esperanzas, miedos y ambiciones. Una ciudad que, aunque perdida en el tiempo, continúa fascinando a quienes buscan desvelar los secretos de nuestro pasado más lejano. Alejandro Magno, uno de los estrategas militares más grandes de todos los tiempos, un rey cuyo imperio se extendió desde Grecia hasta la India, y un hombre cuya leyenda ha sobrevivido más de 2 milenios. Pero, ¿quién era realmente Alejandro? ¿Qué lo impulsó a embarcarse en su épica campaña de conquista? Hoy, en nuestro viaje a través de la historia, desentrañaremos los misterios de Alejandro Magno y exploraremos cómo un joven rey macedonio cambió el curso de la historia para siempre. Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella, la capital del reino de Macedonia. Hijo del rey Filipo II y de la reina Olimpia, desde niño estuvo destinado a la grandeza. Su educación fue cuidadosamente supervisada, y no fue educado por cualquiera. Su mentor fue nada menos que Aristóteles, el gran filósofo griego. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro no solo aprendió sobre filosofía y ciencias, sino que también desarrolló un profundo amor por la cultura griega, especialmente por la Ilíada de Homero, que consideraba su libro de cabecera. Pero Alejandro no solo era un erudito. Desde joven, se destacó en las artes marciales y la equitación.
De hecho, su fama como jinete comenzó a temprana edad, cuando domó a Bucéfalo, un caballo salvaje que nadie más había podido controlar. Este episodio no solo demostró su valentía y determinación, sino que también marcó el inicio de una relación simbólica entre Alejandro y Bucéfalo, su fiel compañero en muchas batallas. En el año 336 a.C., cuando Alejandro tenía apenas 20 años, su padre, el rey Filipo II, fue asesinado. Con la muerte de su padre, Alejandro ascendió al trono de Macedonia. Sin embargo, su ascenso no fue fácil. Tuvo que enfrentar rebeliones internas y consolidar su poder en un reino dividido. Con su astucia y habilidades militares, Alejandro sofocó rápidamente las rebeliones, eliminando a sus rivales y asegurando su posición como rey. Una vez consolidado su poder en Macedonia, Alejandro puso su mirada en el exterior. Su ambición era enorme, impulsada por el sueño de su padre de unificar a los griegos bajo un solo estandarte y llevar la guerra a Persia, el mayor imperio de su tiempo. Alejandro no solo quería continuar el legado de su padre, quería superarlo. Su objetivo era conquistar el mundo conocido. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia, con un ejército de aproximadamente 35.000 soldados. Fue aquí, en la batalla del Gránico, donde Alejandro obtuvo su primera gran victoria contra los persas. La victoria en el Gránico no solo abrió las puertas de Asia Menor para Alejandro, sino que también le permitió ganarse la lealtad de muchas ciudades griegas a lo largo de la costa. Pero la campaña de Alejandro estaba lejos de terminar. Durante los siguientes 3 años, Alejandro libró una serie de batallas decisivas contra los persas, incluyendo la batalla de Isos en 333 a.C., donde derrotó al rey persa Darío III. Pero su ambición no se detuvo ahí. Con el imperio persa bajo su control, Alejandro no se contentó solo con la conquista militar. Tenía una visión más amplia, la fusión de las culturas griega y persa. Alejandro se casó con Roxana, una princesa de Bactria, y promovió matrimonios entre sus soldados y mujeres persas. También adoptó muchas costumbres persas, lo que le valió tanto elogios como críticas. Alejandro fundó numerosas ciudades a lo largo de su imperio, muchas de las cuales llevaron su nombre, como Alejandría en Egipto, que se convertiría en un centro de conocimiento y cultura durante siglos. Su política de fusión cultural, aunque controvertida, dejó un legado duradero en la historia del mundo antiguo, creando un puente entre Oriente y Occidente. Después de consolidar su control sobre Persia, Alejandro dirigió su mirada hacia el este, hacia la India. En el año 326 a.C., Alejandro cruzó el río Indo y se enfrentó al rey Poros en la batalla de Lidaspes. Esta fue una de las batallas más difíciles que Alejandro había librado, no solo por la ferocidad de los guerreros indios, sino también por los elefantes de guerra, un espectáculo nuevo y aterrador para los macedonios. Aunque Alejandro salió victorioso, su ejército estaba agotado y deseaba regresar a casa. Después de años de campaña, Alejandro decidió finalmente regresar a Babilonia, donde comenzó a planear nuevas conquistas. Sin embargo, su ambición se vio truncada por su muerte repentina en el año 323 a.C., a la edad de 32 años. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio, con teorías que van desde la malaria hasta el envenenamiento. La muerte de Alejandro dejó un vacío de poder en su vasto imperio, que pronto se fragmentó en varios reinos helenísticos gobernados por sus generales, conocidos como los diádocos. Aunque su imperio no sobrevivió intacto, el impacto de Alejandro en la historia fue inmenso. Su legado perdura en la difusión de la cultura griega por todo el mundo antiguo, en las ciudades que fundó, y en la inspiración que dejó a generaciones de líderes y conquistadores. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, fue un visionario. Un hombre que soñó con unir el mundo bajo un solo estandarte. Aunque su sueño no se realizó por completo, su legado sigue vivo. Alejandro no solo cambió el mapa del mundo, cambió el curso de la historia. Y su historia, más de 2000 años después, sigue siendo una fuente de inspiración y asombro. Comenzamos nuestro viaje en Eleusis, un pequeño pueblo al noroeste de Atenas. Durante siglos, Eleusis fue el epicentro de uno de los cultos más enigmáticos de la antigua Grecia, los misterios de Eleusis. Estos rituales, dedicados a las diosas Deméter y Perséfone, eran tan secretos que, a pesar de ser ampliamente conocidos en toda Grecia, los detalles de lo que realmente sucedía durante las ceremonias permanecen en gran parte desconocidos.
Se dice que los iniciados que participaban en estos rituales experimentaban una transformación espiritual tan profunda que temían revelar cualquier cosa sobre sus experiencias. Algunos creen que los misterios de Eleusis eran una forma de enseñar a los griegos sobre la inmortalidad del alma, utilizando rituales y símbolos que representaban la muerte y el renacimiento. ¿Era este un conocimiento espiritual avanzado, reservado solo para unos pocos? ¿O quizás, una forma de control social por parte de las élites? La verdad completa de lo que ocurrió en Eleusis podría haber sido enterrada con sus participantes, pero una cosa es segura: los misterios de Eleusis fueron una de las prácticas religiosas más influyentes y duraderas de la antigua Grecia. La antigua Grecia es famosa por sus filósofos, cuyas ideas aún forman la base del pensamiento occidental moderno. Pero, ¿sabías que muchos de estos sabios también fueron iniciados en misterios ocultos y esotéricos? Pitágoras, conocido por su famoso teorema, fundó una escuela que combinaba matemáticas, filosofía y enseñanzas místicas. Pitágoras creía que los números tenían un poder casi divino y que a través de ellos se podía comprender la estructura del universo. Para los pitagóricos, la música, las matemáticas y la astronomía no eran simplemente disciplinas académicas, sino medios para alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. Los miembros de su escuela debían seguir reglas estrictas, incluyendo el secreto absoluto sobre las enseñanzas internas. Platón, otro de los grandes filósofos griegos, también estaba fascinado por lo oculto. En su obra El Taimeo, Platón describe la Atlántida, una civilización avanzada que supuestamente existió miles de años antes de su tiempo. Aunque muchos consideran la Atlántida una ficción, otros creen que Platón estaba transmitiendo un conocimiento esotérico sobre civilizaciones perdidas. Estos textos no solo alimentaron la imaginación de generaciones futuras, sino que también dejaron entrever que los filósofos griegos podían haber tenido acceso a un conocimiento más profundo y oculto del que se enseña comúnmente. En la antigua Grecia, la religión y la profecía estaban intrínsecamente entrelazadas. El oráculo de Delfos era el centro de la adivinación en el mundo griego, donde personas de todos los estratos sociales acudían para obtener respuestas de los dioses. La Pitia, la sacerdotisa de Delfos, entraba en trance inhalando vapores que emanaban de una grieta en la tierra, supuestamente comunicándose directamente con el dios Apolo. Sus respuestas eran crípticas y a menudo requerían interpretación, lo que dio lugar a innumerables controversias y manipulaciones políticas. Pero Delfos no fue el único oráculo en Grecia. En Dodona, los sacerdotes interpretaban la voluntad de Zeus a través del sonido del viento en las hojas de un roble sagrado, mientras que en el oráculo de Trofonio, los visitantes descendían a una cueva subterránea para obtener visiones. Estas prácticas de adivinación no eran simplemente supersticiones, sino que estaban profundamente arraigadas en la vida cotidiana y la política de la antigua Grecia. Los oráculos eran considerados intermediarios entre los dioses y los mortales, y sus respuestas podían determinar el destino de ciudades enteras. La leyenda del Minotauro, la criatura mitad hombre mitad toro, es uno de los mitos más famosos de la antigua Grecia. Pero, ¿qué hay de cierto en esta historia? El palacio de Nosos, en la isla de Creta, es el escenario de esta leyenda. Según la mitología, el rey Minos encargó la construcción de un vasto laberinto para encerrar al Minotauro. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que el laberinto podría haber sido una representación simbólica de un complejo sistema de túneles y pasajes subterráneos bajo el palacio. La civilización minoica, que floreció en Creta antes del auge de la Grecia clásica, tenía un culto al toro muy arraigado. ¿Podría el Minotauro haber sido una representación de estos rituales antiguos? ¿Y el laberinto, una alegoría de la complicada estructura social y religiosa de los minoicos? Aunque la historia de Teseo y el Minotauro es vista principalmente como un mito, podría haber raíces históricas y culturales que explican la creación de esta leyenda. El verdadero laberinto podría haber sido una combinación de estructuras físicas, rituales religiosos y narrativas simbólicas que se entrelazaron a lo largo de los siglos. La antigua Grecia, con sus templos majestuosos, filósofos brillantes y mitos fascinantes, sigue siendo un enigma que no deja de sorprendernos. Sus secretos, guardados celosamente a lo largo de los siglos, nos invitan a seguir explorando, cuestionando y descubriendo. Porque en cada piedra, en cada texto antiguo y en cada mito, yace un fragmento de la verdad que nos conecta con una de las civilizaciones más influyentes de la historia.